¿Te perdiste la mañana de Unova Radio? Ahora, repasamos los mejores momentos. Casi 20 son los minutos que pasaron de las 10 de la mañana en este jueves 4 de julio. Estamos desde este frío noroeste de la provincia de Buenos Aires. Una edición más de La Furia del Libro. Si de libros hablamos, si de libros se trata, ¿quién mejor que el divulgador literario Andrés Russo en su edición número 39, 38, 40? Buenos días. Muy buenos días, Luciano, Sofía y audiencia. 39. 39. 39. Casi 40 estamos casi por 40, llegar, borde. Andrés. Después le cuento de qué va la 40, seguramente se va a entusiasmar. Bien. ¿Y de qué va la 39, ya que estamos en ella? La 39, justamente como usted dice, en estos días tan gélidos, para ponerle un poco de pasión y poesía a estas mañanas desangeladas, vamos a hablar de Pier Paolo Pasolini, que yo ya lo había anticipado. Poeta, cineasta, novelista, ensayista, genio inclasificable, probablemente por ahí poco conocido por no sé si por nuestra audiencia, pero en general Pasolini ha quedado como un autor de culto, lo cual me parece un pecado, y este breve comentario intenta reflotar la popularidad que en vida tuvo y muchísimo Pier Paolo Pasolini, que nació en 1922. ¿Por qué, Andrés? Polonia. Discúlpame que te interrumpo. ¿Por qué te parece un pecado que haya quedado como un autor de culto? Creo que es un pecado, en general me parece que todo gran creador que quede confinado a un ambiente de culto, me parece que es una traición al poder efectivo que puede tener sobre las masas, y porque justamente el mensaje de Pasolini, entre otras cosas, es contra el fascismo, es contra la censura, es contra la discriminación sexual, social, y me parece que ese mensaje es absolutamente necesario hoy en las sociedades globales que nos tocan, así que particularmente por eso digo, me parece que es un pecado que Pasolini quede afuera. Como decía, y vale para cualquier gran creador que nos interpele, que nos haga pensar, y Pasolini, les aseguro que nos hace pensar y mucho. Yo lo estoy continuamente explorando y se abren capas y capas y capas. Decía, Pasolini nació en 1922, como para tener una referencia, y va a morir brutalmente asesinado. El asesinato de Pasolini es un episodio en sí mismo trágico de la cultura contemporánea, en 1975. Ha pasado mucho tiempo desde la muerte de Pasolini, y bueno, la globalización para mi gusto ha hecho desastres con la cultura, y por eso hay que volver a acomodar las cosas, a mi criterio. Después cada uno, por supuesto, lee lo que quiere. Y en esos escasos poco más de 50 años que vivió Pier Paolo Pasolini, produjo una obra increíble, muy conocida por la parte cinematográfica, de la cual yo no me voy a referir porque no es mi área de competencia, aunque les recomiendo desde ya todas las películas de Pier Paolo Pasolini. Mayormente están en YouTube, están completas, subtituladas, dobladas, pero el cine de Pier Paolo Pasolini se consigue. También desde ya recomiendo, porque después probablemente no tengamos tiempo, un biopic, una película biográfica sobre Pier Paolo Pasolini contemporánea del año 2014, que está en Netflix, se llama Pasolini, búsquenla en Netflix, con una interpretación increíble de Willem Dafoe, conocido por otras tantísimas películas muy taquilleras. Mira, no aunque sabía. También viene de hacer de Van Gogh, la última película, pero muy conocido por ejemplo, estuvo en El Hombre Araña. Pero Willem Dafoe hace un Pasolini increíble, extraordinario, película que reconstruye los últimos días de la vida de Pasolini y también su tan trágico como célebre y nunca del todo esclarecido asesinato. Así que ahí pueden encontrar una referencia concreta. Hay también en YouTube pequeños clips, entrevistas a Pasolini en italiano, otras subtituladas que valen la pena ver, porque Pasolini es directo, es contundente, es claro. A pesar de haber sido un intelectual genial, de haber estado ligado poco tiempo al Partido Comunista Italiano, se fue del Partido Comunista Italiano porque decía, el Partido Comunista Italiano es como la segunda iglesia. Yo me fui del catolicismo muy tempranamente. Pasolini tiene todo un interés en el Evangelio, pero al mismo tiempo tiene una enorme distancia, es un agnóstico, es un ateo, pero culturalmente le interesa el Evangelio. De hecho, una de sus películas más conocidas se llama El Evangelio según San Mateo, pero es la versión de Pasolini del Evangelio, ¿no? Entonces eso me parece interesante, pero y al mismo tiempo es un poeta interesadísimo en Sade, que cuando hablamos de Sade lo mencionamos eso. Entonces va del Evangelio a Sade, va de la cultura campesina popular italiana
a la altísima cultura también renacentista. Me parece que Pasolini tiene un montón de elementos, y en esto me quería detener un segundito, porque tiene que ver con su mensaje político. Yo digo, Pasolini siempre buscó relacionarse con esta Italia profunda, la Italia verdadera, la Italia que él decía que era pura y auténtica, que era la Italia campesina, y también la Italia urbana de la ciudad de Roma sobre todo, pero sobre todo asociado a los barrios de las clases trabajadoras, de las clases populares, y ahí está el mensaje de Pasolini. Pasolini decía, hay que dialogar o realmente con las clases populares o con la élite intelectual, no para solidarizarse con esta última, pero digo, las instancias de diálogo de Pier Paolo Pasolini son o la clase popular o la alta burguesía italiana. Lo que él consideraba detestable y corrompido era la clase media, lo que sería la pequeña burguesía italiana. Para Pasolini era detestable, era la expresión de todo fascismo, de todo prejuicio, estaba ahí. Por eso en muchas novelas de Pasolini tiene poesía, tiene novela. Las novelas son un poco particulares, yo lo que más recomiendo es la poesía de Pasolini. Pero hay un texto que se hizo muy famoso de Pasolini, narrativo, que se llama Teorema, que es de 1968, y que también tiene película homónima que se llama Teorema. Y más o menos Pasolini fue filmando y escribiendo la novela al mismo tiempo, en el año 68. Y Teorema también trata de una impugnación radical a la pequeña familia, a la familia italiana pequeño burguesa, y continuamente las diatribas de Pasolini son contra ese sector social, lo cual es bastante interesante y me parece que acierta, porque creo que todos los grandes males políticos de aquel tiempo y de este son producidos por la clase media, lo cual no es que estamos exculpando a las grandes clases dominantes, dueñas del capitalismo y que aceitan continuamente sus perversos engranajes, pero Pasolini dice, eso se ve bien reflejado y de manera criminal, de manera segregadora, de manera discriminatoria en la clase media. Me parece que ahí hay un punto de vista y fundamentalmente eso es lo que me interesa transmitir de Pasolini. Él dice, la cultura de la clase media está corrompida. Y yo creo exactamente lo mismo, Luciano. No sé cómo lo ve eso, este punto de vista de Pasolini. Sí. Coincido plenamente con lo que decís, Andrés. Igual anoté otra cosa que me acordé, que no tiene por ahí nada que ver con lo que estás diciendo, pero me acordé de una nota que leí en un momento que también tenía mucha simpatía por el fútbol, Pasolini. También, efectivamente, y es absolutamente pertinente lo que decís, y cuando vean Pasolini con Willem Dafoe lo van a ver jugando al fútbol. Bien. A él le encantaba, obviamente, de muy joven el fútbol, le encantaban de hecho hay también un texto que se llama Los chicos del arrabal o Los chicos de la calle en alguna otra traducción, y claro que le interesaba lo popular auténtico, el fútbol, los chicos y chicas, la gente real de los suburbios. Déjame que te lea 2-3 versitos adelante. Para que justamente sintonizan perfectamente con lo que sería esta vena poética de Pasolini popular. Dice Pasolini, en un poema que está en las cenizas de Gramsci, ¿no? Un poemario del año 56, el poema se llama El llanto de la excavadora, es un larguísimo poema, El llanto de la excavadora. Ahí ya te da una idea de que Pasolini está impugnando continuamente la presencia del capitalismo, del consumismo, de la técnica en nuestras vidas. Dice Pasolini, me resultan enemigas las formas del mundo que aún ayer eran mi razón para existir. Aburrido, cansado, vuelto a casa por negras plazas de mercados, tristes calles aledañas al puerto fluvial, entre barracas y bodegones, por los últimos prados. El silencio allí es mortal, pero abajo, en la avenida Marconi, en la estación de Trastevere, la tarde es dulce todavía. Los jóvenes regresan a sus colonias, a sus arrabales en ligeras motonetas, vestidos de overol, más impulsados por un festivo anhelo, cargando atrás a los amigos, risueños, sucios. Los últimos parroquianos charlan de pie. Y sigue. Hay un poeta popular acá. Sí, claramente. Yo pensaba mucho en tu último texto, en algunas líneas en algunos versos de El amor en los tiempos de Messi, ¿no? Esto de buscar en la ciudad, de ver a la gente real, que hace cosas que a veces nos agradan y otras veces que nos desagradan, que yo llamo desagrado a ver a una persona que está altamente alienada, que justamente es expresión
de esta clase pequeño burguesa, Coincido. muchas veces prejuiciosa, para no decir la mayoría de las veces. No sé si vos también te reconoces un poco en esta vena poética. Sí, de hecho cuando lo ibas leyendo, sobre todo en el lenguaje coloquial y urbano que de la descripción, sí, sentía una cierta empatía hacia Pasolini, sobre todo ligada al estilo de poesía que a mí me gusta, claramente. Y creo que, por eso digo, y no nos vamos a extender mucho más, Bien. Busquen los poemas de Pasolini. Esto que yo les leí está en Las cenizas de Gramsci, obviamente se refiere al gran intelectual italiano Antonio Gramsci, que fue un intelectual de izquierda importantísimo para el pensamiento intelectual de izquierda en Italia y en el mundo, y el poema se llama El llanto de la excavadora, y van a encontrar en internet muchos poemas más breves, más extensos de Pasolini. Conseguirlo en libro, bueno, lo que se consigue siempre está todo descatalogado, por esto que yo decía de pasan de moda los autores y parece que pasara de moda su pensamiento y nada que ver, lo leemos y nos interpela hoy en día. Se consigue sobre todo Teorema, este Bien. texto que es un texto que también habla de la familia italiana de clase media y la visión de Pasolini sobre eso. Pueden ver la película también. Después ha editado, creo, El Cuenco de Plata, tiene la correspondencia de Pasolini, y después se debe conseguir alguna cosita más en castellano, pero en general lo van a conseguir más en usados, van a tener que recorrer bastante, y si no, hay unos cuantos PDF en internet, pueden conseguir un montón de poemas de Pasolini, y las películas, repito, están en YouTube, y el Netflix recomendamos que busquen Pasolini, y genial. El guión no es muy bueno, el guión no es muy bueno, pero pasa la que Dafoe interpretación de es muy bueno. Willem Dafoe haciendo de Pier Paolo Pasolini, a mí me erizó la piel y me llevó a seguir profundizando en mi conocimiento de esta obra, que como decía Pasolini, ¿no? Dice, yo soy una desesperada vitalidad. Y es cierto, uno, en esto que vos decías del fútbol, de los chicos del arrabal, de los trabajadores, de la poesía popular, le interesaba mucho la lengua italiana, los dialectos de la lengua italiana. Por supuesto, se formó en la universidad, era un intelectual de primerísima línea Pasolini, y eso se ve en distintas películas. Filmó una película tributo al Decamerón de Boccaccio, filmó otra película tributo a Las Mil y Una Noches, filmó otra película tributo a los cuentos de Canterbury, de Chaucer. O sea, no se privó de nada Pasolini, y esas tres películas integraban lo que Pasolini llamaba la trilogía de la vida. Bien. Pero al mismo tiempo que es un erudito, nos damos cuenta que todos los libros que va tomando para después hacer películas son todos libros sumamente populares y que presentan una cultura, porque Las Mil y Una Noches te presenta toda la cultura árabe, los cuentos de Canterbury son absolutamente fundamentales para entender el origen de la literatura inglesa, y bueno, el Decamerón de Boccaccio es un texto fundamental para la literatura italiana. Entonces, me parece que supo poner el ojo en los grandes textos que presentan una sociedad, una cultura, con virtudes y con prejuicios. Y después, esta parte final, su última película, que ya comentamos y no voy a insistir en eso, pero vale la pena verla, es durísima, es crudísima y es genial, Saló, o Los 120 días en Sodoma, correcto, inspirado en el texto de Sade. Bueno, eso era el comienzo de lo que Pasolini llamaba la trilogía de la muerte, pero solamente llegó a filmar esa única película, muy controversial en su tiempo, y en ese contexto de producción de su última obra cinematográfica fue asesinado en un crimen que nunca se esclareció y que probablemente haya sido un crimen político, si bien en su momento se lo intentó vender con esa etiqueta horrible de un crimen pasional o un crimen sexual, porque Pasolini era homosexual, bien, lo defendía abiertamente, y mucha de su obra, insisto, tiene que ver con la defensa de lo que en ese momento llamaba minorías, que por supuesto hoy ya no llamamos minorías, que llamaríamos, por ejemplo, comunidad LGTBIQ. Bueno, entonces por eso lo traje a Pasolini, para que todos los que estamos interesados hoy en la ampliación de derechos, que estamos bien, en Andrés, contra del neofascismo y que estamos a favor de la diversidad sexual, bueno, Pasolini es el autor que tenemos que leer, porque denuncia continuamente la violencia del Estado sobre todos estos grupos y la violencia del mercado, y la asociación entre la violencia del Estado y la violencia del mercado. No bien, digo más nada. Excelente, señor Russo, muchísimas gracias por una edición más. La próxima 40 edición deluxe. La número 40 va a estar dedicada
a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Bien, buenísimo. Había sido un poquito a pedido mío y acá me dice nuestro productor por privado que va a ser justo antes de que empecemos las vacaciones, así que pero muy bien, bienvenido o sea sea. Nos despediremos con, no sé si es un texto para muy feliz, pero sin duda que es un texto para el invierno. Así bien. que será hasta entonces cuando hablemos de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Gracias como siempre, Andrés. Gran abrazo. Un abrazo. Acaba de pasar el divulgador literario Andrés Russo con una edición más de La Furia del Libro, la columna número 39. Nos habló sobre el grandísimo autor italiano Pier Paolo Pasolini. Estos fueron los mejores momentos de la mañana de UNOVA Radio.